Y que hace un lingüista especialista, se llama Chino Español, los leemos muchas miradas. Está muy interesante. Pero ya saben que lo pueden bajar gratuitamente de la página de Next Telegram. Entonces, siempre mira que hacemos impresos muy pequeños para no usar los papeles, árboles y demás. Y hoy tenemos entonces este tema que no es un tema recurrente en el contexto de la facultad, sobre la facultad de economía mexicana a otras cosas. Entonces, es una sesión excepcional en ese sentido y excepcional también por el fondo. ¿Sí? Entonces, Ulises Granados, el doctor Ulises Granados, tiene una carrera de larga data en estos temas, es un académico también de mucho tiempo, que es egresado de la licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas, de la maestría del Colegio de México de Estudios de Pediátrica y estudió el doctorado en la Universidad de Tokio en Japón, desde luego, y ahí también fue profesor en distintas universidades de Japón, vivió muchos años ahí, conoce la problemática asiática a mucha profundidad. Y entonces, sin detenerme más en sus virtudes, les voy a pasar el currículum para que lo puedan ver más en detalle. Mejor le damos lugar a la sesión de este día, esperando que la aprovechemos muchísimo. Ulises, muchas gracias. La mecánica que solemos trabajar es la siguiente. Tú haces una exposición de alrededor de 45 minutos para dar lugar a que podamos platicar contigo, plantearte temas, problemas, preguntas, etcétera, que las contestes con simplicidad, ¿no? Entonces, Ulises es actualmente investigador en el INTA, encargado precisamente de esta área de arte. Y bienvenido, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a por la invitación. Estoy contento, es la primera vez que vengo aquí a la Facultad de Economía. Yo soy de Ciencias Políticas en licenciatura y bueno, he estado en un evento en Ciencias Políticas, pero nunca he estado aquí dando una presentación. Muy contento realmente. Muchas gracias por la disposición. Bueno, el tema de hoy va a ser seguridad nacional de China y de alguna forma vamos a hablar sobre las principales amenazas que existen ahorita en China. La seguridad nacional en China es una época global, una era de globalización. Podemos hablar de principios de la década de los 90, donde ya este proceso se viene acelerando, y para esto quisiera que ustedes me acompañaran viendo las diapositivas de PowerPoint. Tengo 3 presentaciones en PowerPoint y vamos a ir viendo con ellas, y sí les voy a agradecer muchísimo por sus respuestas. Antes que nada, me gustaría hablaros un poquito sobre conceptos básicos, algunos conceptos básicos: qué es seguridad nacional, qué es seguridad regional o seguridad internacional global, y los principales antecedentes históricos en relación con este tema, seguridad nacional y China. Creo que los principales conceptos, bueno, es seguridad y después seguridad nacional. ¿Qué es seguridad? Seguridad es básicamente estar libre de algo, libre en términos de seguridad física, por ejemplo, estar libre de amenazas, aunque bueno, ya en la década de los 90 se empezó a hablar sobre estar libre de carencias también, ¿no? Naciones Unidas en 1994 con este concepto de human security, seguridad humana. Pero tradicionalmente el concepto de seguridad ha estado más bien enfocado en asuntos políticos y militares. Cuando hablamos de seguridad nacional estamos hablando de seguridad de las fronteras, seguridad del territorio, seguridad de las instituciones del Estado, pero básicamente todo emerge de este concepto muy general que es seguridad, estar libre de una amenaza, estar libre de amenaza. En el caso de China, se puede aplicar el concepto clásico tradicional de seguridad nacional. Podemos hacer algún comentario sobre la definición tradicional. Seguridad nacional es una condición, esto es importante que lo mencionemos, es una condición
condición necesaria para la supervivencia del Estado o de la nación o del país. Aquí vamos a hablar, cuando hablamos de Estado-nación, hablaremos simplemente sobre el país, no vamos a usar la sección de derecho internacional. Es una condición necesaria para mantener la supervivencia del Estado o del país mediante distintos instrumentos. Poder político, principalmente, diplomacia, fuerza coercitiva, que son los aparatos del Estado, el ejército, la policía, etcétera, etcétera. Y bueno, el poder político de la diplomacia, esto es muy, muy importante, ¿no? Hay que mencionar, esta es una definición muy general, ustedes incluso la pueden ver en Chile. Este concepto realmente se acuñó y empezó a tomar fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, en especial en 1947, cuando los Estados Unidos empezaron a acuñar la nueva estrategia de la posguerra. Entonces es un concepto que tradicionalmente viene de Estados Unidos. Sin embargo, y sobre todo después de la caída del bloque soviético, del pueblo de Berlín y la invasión de la Unión Soviética, pero no desde el final de los 80, un poquito antes, distintas amenazas a un Estado ya no fueron amenazas tradicionales, se ha diversificado este espectro de amenazas y tenemos que hablar en ese sentido de una definición ampliada de seguridad nacional. También pueden incluir aspectos económicos, es decir, para lograr la seguridad nacional es menester para muchos países lograr la seguridad económica, lograr la seguridad del medio ambiente, lograr otro tipo de seguridad energética, acceso a sus recursos, por ejemplo, ¿no? Es así que podemos decir que las amenazas ya no son convencionales, hay amenazas no tradicionales, no convencionales, que involucran esta definición ampliada de seguridad nacional en cualquier parte del mundo. ¿Quiénes son estas amenazas no convencionales? Bueno, nuevos actores no estatales, grupos extremistas, grupos terroristas, grupos de narcotráfico, corporaciones multinacionales que afectan directamente la seguridad económica de un país, algunas ONGs que según algunos países, algunos gobiernos pueden representar una amenaza. Y bueno, finalmente, después de tantas décadas de desarrollo económico, pues los desastres naturales, daños ambientales, ahora representan, no solo en China, sino en cualquier otra parte del mundo, un problema muy importante a la seguridad nacional. Daños ambientales, contaminación del agua, contaminación radiactiva, de Asia. La definición de seguridad nacional se va ampliando cada vez más. Y bueno, también hay algo muy importante de mencionar. Seguridad es seguridad para quién, seguridad para todo el país, seguridad nacional, seguridad del Estado, seguridad del régimen, en el poder en este momento, seguridad del partido político en este momento gobernante, o seguridad de la dirigencia del público, de la dirigencia pública. En el caso de China es muy interesante y es importante que ustedes recuerden que hay un triángulo muy importante que es Estado, Ejército y Partido. Entonces, cuando estamos hablando de seguridad nacional, seguridad del Estado, de alguna forma también estamos hablando de seguridad, de convivencia del Partido Comunista de China. Esto es importante mencionarlo porque inclusive la dirigencia del Partido Comunista, la dirigencia que salió el año pasado, mencionó que una de las que es necesario hacer reformas políticas, reformas institucionales en el país como algo necesario para la misma sobrevivencia del Estado, del gobierno y del Partido Comunista. El Partido Comunista necesita hacer una serie de reformas institucionales. Yo no quiero hablar de reformas políticas ni de directas ni nada de eso. En China el concepto de democracia tiene otros términos. Sin embargo, existe esta idea de que hay que hacer una reforma institucional. Y para efectos de supervivencia y la legitimidad del Partido Comunista Chino es importante señalar que la seguridad del Estado, de alguna forma también, sobre todo en el caso chino, implica la seguridad del Partido Político.
Partido Comunista de Chile. Les había comentado que si queremos definir conceptos, el concepto de Estado es muy importante. Hay varias definiciones en política internacional, en sociología, en antropología, la definición de Estado puede variar, sobre todo en derecho internacional, como un ente moral. Aquí vamos a hablar, cuando hablemos de Estado, vamos a hablar básicamente de una forma de organización social integrada por instituciones que regulan la vida simplemente de una comunidad, de la población, y de un Estado. Entonces, habiendo ya hablado un poquito sobre la seguridad nacional, el concepto ampliado y el Estado, sí me gustaría que entráramos rápidamente. Aquí no quiero dedicarle muchísimo tiempo sobre la evolución del concepto de seguridad. Seguridad nacional, no podríamos hablar de seguridad nacional porque el concepto de Estado-Nación en China es una creación realmente tiene poco tiempo, pocas décadas, probablemente pocas décadas. Sí. Sin embargo, sí, esto no quiere decir que un gobierno central en distintas épocas dinásticas se hayan preocupado por la seguridad de las fronteras. Entonces, hablaremos de seguridad nacional con un poco de reserva, el concepto de Estado-Nación en China es muy antiguo, probablemente no se aplique, ¿no? Pero si hay una acción con la regulación de la seguridad del territorio. Aquí me gustaría dividir en tres grandes épocas, un poquito siguiendo la historiografía china, de la época imperial, antes de la guerra de Europa, en 1840, después de 1840, cuando entra ya físicamente con el poder de las armas los europeos, se abren puertos de mercado, se aplica bien el principio de estabilidad. Y esta situación es como la segunda etapa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, de hecho al final de la Guerra Civil de China, y la tercera gran etapa es de 1949, sería la partida de relación y la China. La época imperial podemos hablar de algunas características que hemos mencionado, las básicas de idea de seguridad en esta época. Una de ellas es la existencia de un amplio espacio. Si consideramos el concepto de seguridad nacional, de seguridad del país, esta entidad política, se puede ver que en China, a través de las distintas épocas dinásticas, el espacio estratégico de su preferencia ha cambiado, se ha expandido, se ha reducido. Ya en la época de la dinastía Qing, las fronteras del imperio chino básicamente son casi las mismas que nosotros podemos identificar actualmente. Pero eso no quiere decir que la dinastía antes, desde otras dinastías, el control territorial haya cambiado, el alcance del control territorial. Y esto tiene que ver muchísimo con esta idea de que el control político en China precisamente está más bien condicionado por aspectos culturales, probablemente no haya tenido un control físicamente claramente muy bien delimitado, sino más bien el gobierno era no sobre un territorio propiamente dicho, sino sobre el suyo. Y esto nos lleva a la existencia de un complejo de superioridad cultural manifestada a través de un sistema que los estados y los territorios de China saben, por lo menos hasta mediados de la Revolución, manifestado a través de un sistema unitario, una serie de círculos concéntricos. Más estaba abierto este círculo, era menor el control efectivo imperial. Una tercera característica es que había un énfasis muy importante en la seguridad territorial, pero de la guerra, no más. Es
decir, la seguridad territorial está básicamente enfocada a la frontera terrestre más que a los litorales. La importancia de los litorales y la identificación, lo que yo le llamo la identificación de China como un estado, como un actor marítimo, como una potencia oceánica, hubo un pequeño momento al principio de la gestión cuando hicieron los 7 grandes viajes de los volcanes, pero fue realmente finales de la dinastía de Qing y principios de la República de China, cuando realmente China se identifica con esta identificación como potencia oceánica. Pero tradicionalmente las amenazas, la preocupación, la misma existencia de la realidad china refleja esta preocupación por la situación de un sistema que hace el norte, Manchuria. Entonces la seguridad territorial que ha tenido, por lo menos hasta la entrada de las costas, siempre tuvo una importancia cambiamos ya al siguiente periodo, que sería básicamente primera, segunda guerra del opio, esta situación que la historiografía china se dio con la nación por parte de las potencias imperiales. Aquí vemos 3 grandes características. China ve afectada claramente su seguridad nacional, sus fronteras se ven afectadas, no existe, como existe el poder de la extraterritorialidad de los extranjeros que viven en los puertos del tratado, no están en leyes chinas, entonces hay un menoscabo muy fuerte de la seguridad nacional en ese sentido. Curiosamente, de 1840, pero realmente desde la década de 1860 cuando empieza este debate sobre el fortalecimiento de China, es cuando se empieza a hablar sobre la necesidad de la presencia de los europeos en las costas, en los puertos del tratado, cuando empieza a haber un claro debate en la corte sobre la necesidad de fortalecer las costas, la defensa marítima, la defensa terrestre. La estrategia de defensa territorial de tierra mar en China se inicia en la década de 1860, por aquí más o menos. Después vienen ciertas medidas, por ejemplo, para crear los astilleros, la primera gran flota de China. Empieza a despertar la preocupación sobre la defensa marítima. Estos son procesos muy lentos. No hay curso. La presencia de los franceses, la presencia de los británicos y la presencia de los japoneses en 1907, todo lo que es los litorales de China, poco se puede hacer. Digo, más allá de alguna colaboración de los internos, ¿no? Pero existe un cambio paulatino de estrategia de defensa territorial de tierra. Y finalmente, y esto es muy grave, porque aquí tenemos que comparar de alguna forma el éxito que tuvo Japón y el fracaso que tuvo China en el aspecto de la consolidación de una cultura de seguridad en términos occidentales. Es decir, adoptar tecnología, avance tecnológico de los que en términos muy concretos, por ejemplo, China, muy tarde, es una historia de desarrollo tardío, de la incorporación tardía en China de la tecnología occidental, cosa que no ocurrió también en Japón. Y bueno, estas 3 características de alguna forma permearon esta situación de después de la Segunda Guerra Mundial. El caso específico del cambio de estrategia de defensa territorial de tierra. Y desde 1949, la fundación el 9 de octubre de la República Popular China, emerge nuevas características de la seguridad nacional. Aquí también tenemos que ser, pero esto es una división un poco para efectos académicos, un poco para tratar de entender más familia, que trata de hacer una división. El primer periodo de Mao, de 1949 hasta su muerte en 1976, la seguridad nacional estuvo marcada por características
muy, muy claras. En primer lugar, el medio geográfico parece ser que tuvo la menor importancia en la seguridad del país. Era más importante explotar la revolución socialista en distintas partes de Asia, en África. La exportación de la revolución socialista fue más relevante que la misma protección de las fronteras, pero aquí sí quiero hacer un pequeño paréntesis para el caso de la defensa del soberano. Y ahí fue la línea de demarcación. China decidió enviar sus voluntarios, pero cuando había la amenaza de tropas estadounidenses, Napoleón, usando el río Llano, Un poco más fuerte. Sí, en la del micrófono. ¿No estará funcionando? No funciona. Habla más alto. Ok. Habla más alto. En segundo lugar, la guerra bipolar me parece que impactó en gran forma la seguridad externa, es decir, de todo el ambiente periférico en China, la India, la península coreana, Taiwán. Fueron las manifestaciones de este impacto que tuvo la guerra bipolar y la ideológica, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Curioso, en el caso de la India, a partir de la década de los 60 se empieza un problema fronterizo, pero la preocupación de la península coreana se mantiene desde la década de los 50. La amenaza proveniente de Taiwán, del apoyo de Estados Unidos a Taiwán, en el caso de una fallida intervención en el estrecho, también ha sido permanente desde la década de los 50. Entonces, la guerra bipolar ha tenido un papel importante en el pensamiento de la seguridad nacional durante la época de y finalmente, la cultura de la seguridad estuvo fuertemente afectada por la ideología. Es decir, algunos autores señalan que el concepto de clase social y la lucha de clases sociales, más que territorio, perdió el pensamiento de seguridad en esta época. El siguiente periodo de Deng Xiaoping, 2 años ahí afuera, de 1978 hasta su viaje al sur en 1992, poquito antes del cambio al nuevo presidente, a Jiang Zemin. Podemos encontrar distintas características. Yo he mencionado nada más 3 aquí. Primero, el ambiente bipolar empieza a desvanecerse, el ambiente internacional empieza a ver el fin de esta guerra bipolar, termina prácticamente en 1989, 1990, y por otro lado aparecen nuevos problemas en el ámbito de seguridad política interna. Esto en China. ¿Por qué? Porque es el periodo de reforma. La entrada de capitales, considero que trae consigo también la entrada de muchas cosas, nuevos conceptos, nuevas demandas por parte de la población, nuevas exigencias. Esto crea presiones al interior del país, presiones a tal grado de que, en 1989 se encontró el punto de quiebra con la demostración estudiantil en Tiananmen. No quiero alargarme mucho sobre el asunto de Tiananmen, si fue un incidente, si fue una masacre, pero para efectos de seguridad interna del país fue un punto de quiebra en cuestiones de seguridad interna. Posteriormente, ustedes se darán cuenta, es a partir ya de los 90 cuando se empieza a hacer cada vez más complejo el conjunto de elementos que representan las amenazas con los retos a la seguridad nacional en China, tanto internos como externos. De 1993 hasta 2003, cuando viene el cambio político, existen presiones múltiples a la seguridad nacional y regional. En primer lugar, a inicio de la década de los años 90, China parece perder una ventaja estratégica en este balance de poder, en esta lucha ideológica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y pues, con la caída del muro de Berlín, realmente, por lo menos hasta finales de la década de los 90, en China se había logrado con cierto éxito que lo dejara tranquilo, modernizarse, fortalecer su planta económica. Pero ya a inicio de la década de los 90 esto empezó a cambiar. Empezaron
comenzaron a presentarse amenazas directas a la seguridad interna y a la seguridad regional. China recibe también múltiples presiones internas de derechos. Presiones de derechos humanos, por ejemplo, en la década de los 90, en 1993, por ejemplo, el Senado de los Estados Unidos boicotea la candidatura de China para los Juegos Olímpicos en el año 2000 por violaciones a los derechos humanos. Tienen presiones por ese lado, problemas comerciales también, el estatus anual de nación más favorecida también es revisado por los Estados Unidos, y hay problemas a mediados de la década de los 90, problemas de libertad religiosa, problema con el Dalai Lama, venta de armas a Taiwán, las nuevas directrices de defensa entre Japón y los Estados Unidos. Hay una serie de presiones que China recibe directamente. En el aspecto interno, para esta década, la seguridad interna parece ser más importante, el elemento más importante de la seguridad nacional. ¿A qué me refiero? Enfrentar y tratar de solucionar de alguna forma problemas relacionados con el desempleo, con las migraciones, consolidar ciertamente la política de estabilidad del Partido Comunista Chino, etcétera, etcétera. Y en el ámbito internacional, en el ámbito de la diplomacia regional e internacional, hay una nueva lectura por parte de la dirigencia y de la clase política en China, a través de la cual se hace una evaluación hace una década de unipolaridad por parte de los Estados Unidos. Emerge este llamado nuevo concepto de seguridad, mediante el cual es el resultado de una lectura de que en un futuro cercano no habría una siguiente guerra global. Y bueno, en términos regionales puede haber cierta inestabilidad, pero a nivel global, a nivel mundial, las condiciones de seguridad internacional parecen ser mejor de las que hubo durante la guerra. Sí habrá conflictos regionales. Este nuevo concepto de seguridad después se vendría a fusionar con otros conceptos, como la sociedad armónica, Peaceful Rights, China, otro tipo de conceptos, y actualmente se ve una combinación muy interesante de todos estos conceptos. Del 2003 al 2013, esta última década, que es el periodo del binomio Hu Jintao y de Wen Jiabao, podemos encontrar otros elementos relacionados con la seguridad del país. Emerge este concepto de desarrollo pacífico de China en el año 2003. Creo que esto fue en uno de los foros en Boao, en Hainan, cuando emergió por primera vez este concepto. Después me parece que Boao dio una conferencia en Harvard y podía mencionar este asunto. Y el desarrollo pacífico de China está enfocado directamente a mandar una señal a los países vecinos y a los demás actores relevantes en la escena internacional, léase Estados Unidos, de que el desarrollo económico de China es un desarrollo que no representa una amenaza. Entonces, de alguna forma, el nuevo concepto de seguridad tiene varias características. Los países pueden buscar ganar, no ganar y perder, que no será un suma cero, un fondo suma cero, sino que los dos pueden ganar. Se fusiona de forma muy curiosa con el desarrollo pacífico de China como el eje rector de la seguridad regional de este país. Por otro lado, durante esta última década, la seguridad territorial marítima emerge entre los puntos más sobresalientes de la agenda de seguridad nacional, y entre estos aspectos está la modernización de las fuerzas armadas, submarinos, el nuevo portaaviones Liaoning, que acaba de salir hace pocos meses, modernización de las fuerzas, profesionalización del cuerpo del ejército, y al mismo tiempo en esta década existe un interés muy particular por parte de la dirigencia china de solucionar permanentemente cualquier conflicto territorial que tengan en su frontera terrestre. Para el año 2004, por ejemplo, China ya tenía resueltos los problemas fronterizos, los problemas pendientes de fronteras con 12 de los 14 países con los que es la frontera terrestre. Sin embargo, tratar de solucionar de forma temporal, por el momento, diferendos marítimos. Actualmente, ustedes si han visto en las noticias, China tiene dos problemas muy graves en el mar del este de China, en las islas Diaoyu o Senkaku, una reclamación territorial contra Japón, y en el mar del sur de China, con
contra otros países vecinos del sureste de Asia. En el ámbito económico, durante esta última década se han implementado políticas para garantizar seguridad económica, como por ejemplo combatir la inflación, proteger el mercado inmobiliario, etcétera, etcétera. Son medidas que se han tomado recientemente. Y por el otro lado, en el aspecto de seguridad interna, y aquí el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Seguridad Nacional se han dedicado a combatir sistemáticamente fuerzas separatistas que amenazan la integridad territorial de China. ¿A qué me refiero? Una campaña permanente desde el periodo de la década del año 2000 contra el Partido Democrático Progresista de Taiwán. Ustedes recordarán, a mediados de la década pasada, Chen Shui-bian fue el líder en Taiwán y se manejaba esta idea de una posible declaración de independencia. Otra fuerza separatista, considerada fuerza separatista por China, el Dalai Lama, uigures en Xinjiang y sus líderes. Aquí los aparatos del Estado, los dos ministerios y el Ministerio de Defensa en cierta medida, tienen un papel muy importante en tratar de combatir sistemáticamente este tipo de amenazas. Para terminar esta presentación, la primera de las tres presentaciones, quisiera mencionar que recientemente en la cúpula del Partido Comunista Chino se han dado cuenta sobre la necesidad urgente de crear una Comisión Nacional de Seguridad. No había. Distintos ministerios del gobierno de China se han encargado de distintos asuntos relacionados con seguridad. El Ministerio de Defensa, por ejemplo, la Comisión Central Militar, tanto en la Comisión de Estado como en el Partido Comunista Chino, existe la necesidad de unificar en un solo organismo toda la salida de estrategias relacionadas con seguridad nacional. Y finalmente, en noviembre de 2013, en la tercera sesión plenaria del 18º Comité Central del Partido, se acordó crear esta Comisión Nacional de Seguridad. Por enero de este año, Xi Jinping, el vicepresidente, y el presidente de la Asamblea Popular Nacional son las tres figuras más importantes de la Comisión Nacional. Y parece ser que ahora estamos viendo lo que ya se había visto en Estados Unidos y en otros países, de crear un organismo centralizado para dirigir políticas, crear estrategias, todo relacionado con la seguridad nacional. El área de responsabilidad es muy grande, temas internos, temas de defensa territorial, objetivos contra terrorismo, separatismo, extremismo religioso, etcétera, etcétera, seguridad económica también, seguridad financiera, todo pasará a formar parte de los temas de estudio de la Comisión Nacional de Seguridad. Bueno, después de haber hablado un poco sobre esto, sí, creo que es conveniente enumerar de alguna forma, cuáles son las principales amenazas a la seguridad nacional. Y aquí es necesario también hacer una clasificación muy clara. Me parece que en primer lugar tenemos amenazas externas, que principalmente vienen de Estados Unidos, de la percepción de la cúpula política en China es de que las amenazas externas generalmente están orquestadas por parte de Estados Unidos y de algunos países vecinos. Se puede incluir Japón, puede incluir cierta medida Vietnam, hay una reciente tensión con Vietnam, hasta cierto punto con la India, pero realmente Estados Unidos es la amenaza principal para la seguridad nacional en el escena internacional. Tenemos varios subtemas en relación con las amenazas externas. Primero está amenazas a la integridad territorial, amenazas de que China quede estratégicamente rodeada por aliados de Estados Unidos, intentos por reducir la fuerza disuasoria nuclear de China e intentos por continuar manteniendo la asimetría militar entre China y los Estados Unidos. Estas serían las principales amenazas externas. En primer lugar tenemos amenazas a la integridad territorial. Los intereses principales de China es mantener la integridad territorial de
Taiwán, Tíbet, del territorio de Xinjiang, y todavía no se sabe, no ha quedado muy claro porque no se ha expresado de esta forma, si las islas Diaoyu y las islas Spratlys o Nansha forman o no parte de los intereses centrales, de los core interests de China. Taiping hizo unas declaraciones hace varios años, pero se malinterpretó sus palabras a la hora de reportar en los Estados Unidos. Fue una visita que hicieron unos funcionarios estadounidenses. No queda todavía claro si las islas son parte de los intereses centrales de China, pero Taiwán, Tíbet y Xinjiang ciertamente lo son. El problema de Taiwán es un tipo de amenaza proveniente a través de los Estados Unidos, a través del ACTA, de la ley donde se permite continuar con relaciones comerciales, pero sobre todo de apoyar con armamento a Taiwán, transferencia de tecnología y armamento a la isla, y bueno, la posibilidad permanente de una intervención militar en respuesta a una supuesta invasión que pudiera haber a través del estrecho de Taiwán. Otros aspectos también un poquito colaterales del problema de Taiwán tienen que ver con la existencia y los planes a futuro, actuales y a futuro, de un teatro de defensa contra misiles que incluye a Taiwán y a cierta medida a Filipinas también, y la alianza entre los Estados Unidos y Japón, que en el 78 y en 1997 fue mejorada para enfrentar este tipo de amenaza en las zonas adyacentes a Japón, entiéndase Taiwán. Este es un gran problema. En China se percibe como la principal amenaza de la integridad territorial la posible decisión de Taiwán. En segundo lugar, intervención en los asuntos tibetanos. Aquí, Estados Unidos es de los pocos países que se puede dar el lujo de invitar al Dalai Lama sin miedo a represalias económicas por parte de China. Otros países, probablemente no. En relación con otros problemas de amenazas de integridad territorial están las reclamaciones marítimas, que se deben dividir en dos: islas y espacio marítimo, como claramente lo define el derecho marítimo internacional. Hay dos grandes conflictos: el mar del este de China, entre Japón, entre China y Japón, y también con Corea del Sur. Pueden ver ustedes, hay un conflicto directo sobre las islas Diaoyu, pero también sobre espacio marítimo y yacimientos de gas natural en el mar del este de China. Y en el mar del sur de China probablemente sea uno de los conflictos más conocidos para muchos de ustedes. Es un conflicto muy complejo, donde está metido Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei, Taiwán y China. Son 6 actores. Otra amenaza externa muy importante que realmente amenaza la integridad, puede amenazar la integridad territorial, es el caso del terrorismo y el separatismo en China. Particularmente en Xinjiang, en el Kirguistán chino, el separatismo musulmán ha estado siempre en la agenda de los temas más importantes de seguridad nacional y de las agencias estatales en este país. De hecho, después de los ataques del 11 de septiembre, la misma creación o la misma promoción de la creación de la Organización de Cooperación de Shanghái en el 2001 tiene mucho que ver con combatir extremismo en Asia Central. Sabemos que en el 2008 hubo ataques en Xinjiang muy graves, y recientemente en Yunnan, en la frontera sur, hubo ataques, y parece ser que varios de los involucrados son musulmanes. Entonces, es una amenaza muy real, permanente, por parte de separatistas musulmanes. Amenaza de que China quede estratégicamente rodeada por aliados de Estados Unidos. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente de que en las costas este y sureste, China quede rodeado por aliados. Estamos hablando de Japón, Taiwán, Vietnam, a cierto punto, y por el otro lado, en la frontera terrestre, quede rodeado por la India que, a pesar de que en los últimos meses ha habido un acercamiento entre los dos gobiernos, realmente es una cuestión de varias décadas de enemistad y de problemas de índole ideológico, básicamente, ¿no? Estados Unidos tiene una alianza muy fuerte, sobre todo en el aspecto de cooperación nuclear civil con
con la India. Entonces, esta es una amenaza también que así se percibe en la cúpula política de China. Número 3, intentos por reducir la fuerza disuasoria nuclear de China y perpetuar la simetría nuclear. Entre Estados Unidos y China hay un tema pendiente del cual apenas se está empezando a hablar, que es el asunto de la seguridad nuclear. Por un lado, la seguridad nuclear, que bueno, ustedes habrán visto que la reciente reunión que hubo en Europa, en el norte de Europa, se expresó la voluntad de crear un mecanismo realmente internacional para preservar la seguridad del material nuclear, por ejemplo, ¿no? Pero aquí a lo que me refiero es los intentos sistemáticos del gobierno de los Estados Unidos por reducir la fuerza disuasoria nuclear de China. Se supone, no hay cifras oficiales, pero se supone que hay alrededor de 240 ojivas nucleares en China. Es un stockpile muy pequeño en relación con otros países, con los Estados Unidos, y es un interés estratégico por parte de Washington que China no aumente su fuerza disuasoria, no aumente su arsenal nuclear. China ya ha expresado desde hace mucho tiempo su política de no ser el primero en usar armas nucleares. Pero obviamente se supone que dentro de esta locura de la carrera armas nucleares existe la posibilidad, por lo menos teórica, de que haya una represalia, un segundo ataque, un ataque secundario. Tan absurdo como pueda escucharse, entre Estados Unidos y China existen ciertas iniciativas para tratar de estabilizar crisis nucleares que pudieran llegar a aparecer, ¿no? Pero China sí considera que Estados Unidos está muy interesado en que esta asimetría nuclear continúe. Y finalmente, intentos por continuar manteniendo la simetría militar entre China y los Estados Unidos, que es básicamente esta carrera que está llevando a cabo China, legal e ilegalmente a través de espionaje. Hay algunos que dicen que a través de espionaje que se ha adquirido tecnología bélica para, por ejemplo, crear aviones de guerra de quinta generación, muy parecidos al F-35, por ejemplo, de los Estados Unidos. Esta carrera permanente de tratar de alcanzar la tecnología bélica de los Estados Unidos, que realiza de una forma muy real, no se va a ver. Estados Unidos está muy interesado en seguir manteniendo esta gran brecha en tecnología militar. Sin embargo, hay pasos sistemáticos por parte del Ministerio de Defensa en China por tratar de adquirir tecnologías nuevas. Otro tipo de amenazas, más que externas, son las amenazas a la estabilidad interna y al sistema político de China. Bueno, a lo mejor aquí podrá haber algunos comentarios. En primer lugar, migraciones del campo a la ciudad y migraciones entre grupos de personas de ciudad en ciudad. Esto puede crear una bomba de tiempo. Se han registrado en los últimos años muchas manifestaciones en distintas ciudades, una inconformidad de gente que no tiene trabajo, gente que tiene trabajo y que se les ha conquistado tierras, por ejemplo, ¿no? En las ciudades. Este tipo de resistencias, de protestas a nivel de sociedad civil pueden exacerbarse en caso de que las migraciones del campo a la ciudad o entre las ciudades no sea, no regulada, pero de alguna forma sea suavizada. Afortunadamente el gobierno está empezando a hacer reformas al sistema de registro, el TUCO, mediante el cual se va a poder armonizar un poquito esta necesidad de mano de obra en algunos lugares, ¿no? Esto que ha sido hasta hace poco caótico y un poco ilegal. Otra amenaza importante es la corrupción como elemento corrosivo del sistema. Esto es muy importante, le da mucha importancia al Partido Comunista. De hecho, en el último año, en los últimos 2 años, ha habido campañas dirigidas desde la cúpula, desde el Xi para abajo, para combatir a la corrupción y todo lo que representa la corrupción. Ya sea un alcalde de Fusilai, un alcalde en China, involucrado en corrupción, en tráfico de influencias, etcétera, etcétera, ya sean las placas de los automóviles
militares que ya no pueden estar en el automóvil. O sea, los autos militares no pueden ser de gran lujo, porque esto da una imagen. Las Fuerzas Armadas son corruptas, reciben mucho dinero. Hay una campaña actualmente para combatir la corrupción. Número 3, globalización y tecnologías para la transmisión de mensajes. Este es un punto central. La red de internet, las redes sociales, canales de televisión vía satélite son un gran problema en China. Para los que han ido allá, ustedes saben que muchas veces si están viendo la BBC de Londres y se habla, por ejemplo, se empieza a hablar sobre Tíbet, o se empieza a hablar sobre Falun Gong o sobre Xinjiang, se corta inmediatamente, el dedo está en el botón, se corta la señal y después regresa. Digo, o sea, esto no es la gente que ha estado allá lo sabe, ¿no? Hay una carrera que yo creo que es muy absurda por parte de las autoridades de tratar de frenar, tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? Es muy difícil que una sociedad pueda frenar el intercambio de información en las redes sociales. Lo han logrado con cierto éxito hasta ahora, y algunas personas no se han visto obligadas a hablar de algunos temas utilizando palabras, letras, la tecnología, la globalización y las tecnologías de la información tiene un aspecto un poco siniestro, porque pueden representar un elemento de desestabilización. Y finalmente, otra amenaza importante de la estabilidad interna y al sistema político de China es las voces disidentes de este país, principalmente intelectuales y algunos artistas, disidentes. Tenemos el caso de Ai Weiwei, tenemos a las personas que firmaron la Carta de 2008, lo que ellos consideran la democracia, Premio Nobel, Lucio Bo, este movimiento Falun Gong a nivel global, también, son amenazas directas a la estabilidad interna. Y el Ministerio de Seguridad Pública y de Seguridad del Estado han identificado claramente estas amenazas. Un tercer tipo de amenazas a la seguridad nacional de China son las que se dirigen en contra del bienestar económico de China. ¿De qué me refiero? Son amenazas también básicamente provenientes de Estados Unidos, donde, por ejemplo, hay presiones, ha habido presiones en las últimas 2 décadas sobre los derechos de propiedad intelectual. Yo creo que es muy legítimo que Estados Unidos o que la Unión Europea exija a China, exija al gobierno de China que combata la piratería. Creo que me parece muy bien, pero probablemente se considera una amenaza al bienestar económico de alguna forma. Presiones también de Estados Unidos para retirar el estatus de nación más favorecida a China en la década de los años 90. Esto también fue muy sonado, sobre todo en la década de los 90. Número 3, negociaciones muy difíciles para el acceso a China a la Organización Mundial de Comercio. Desafortunadamente México fue el último país en dar su aprobación para la entrada de China a la OMC. Y cuarto y quinto lugar tienen que ver con economía y finanzas. Crisis financiera global y el sistema financiero de países europeos, así como el déficit presupuestario de los Estados Unidos, principalmente de 2008-2009 para acá, son considerados en China amenazas directas al bienestar económico y el sistema económico de China. Finalmente tenemos este gran proyecto, el TPP, que es un gran proyecto transpacífico de integración regional que excluye a China. Y por mucho que pueda decir el Departamento de Estado o el Departamento de Defensa o cualquier oficial de la administración urbana que no está dirigido hacia China, parece muy claro simplemente que la exclusión de China es sintomática del proyecto que tienen los Estados Unidos en Asia-Pacífico para consolidar su posición global en el comercio internacional. China tiene sus propias respuestas a esto, ¿no? China ha sido excluida del TPP. China ha propuesto entrar posiblemente en un futuro a la Alianza del Pacífico, tiene su propio proyecto, el RCEP, que es ASEAN 10, es un proyecto propio. De hecho, este proyecto de 2013, el RCEP que se está negociando ahorita, podría ser un tratado muchísimo más grande que el TPP. Pero realmente la exclusión de China en el TPP es considerada una amenaza al bienestar económico.
Tenemos otro tipo de amenazas. Amenaza al prestigio de China. La candidatura de China para los Juegos Olímpicos en el 93 fue saboteada por el Congreso, la Cámara Alta y Baja del Congreso de los Estados Unidos. La ceremonia de los Juegos Olímpicos del 2008, no sé si ustedes recuerdan, que se criticó después de la apertura de los Juegos Olímpicos que gran parte de las escenas fueron grabadas previamente y que si la niña que cantó el himno no era la niña que realmente estaba ahí, sino que fue un montaje. No, realmente, probablemente no debería ser tan importante esto, ¿no? Sin embargo, en China se considera que esto es un ataque al prestigio de ellos, ¿no? Sobre todo para lo importante que era para ellos los Juegos Olímpicos a nivel internacional. Ataques a China en el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ha habido críticas, recientemente hace varios meses hubo unas críticas en relación con las ejecuciones de líderes uigures en Xinjiang y críticas sobre la calidad de los productos alimenticios chinos en el mundo. Hace varios años en Japón hubo un gran escándalo porque hubo problemas de contaminación de algunos productos chinos, se vetó la entrada de muchos productos a Japón, se puso en duda la calidad de los productos y en China se considera esto una amenaza al prestigio de la imagen. Tenemos otro gran espectro de amenazas a la seguridad nacional en China que tienen que ver con la seguridad humana y el entorno natural del país. Y aquí me refiero a tres: epidemias globales, deforestación y desertificación, las cuales ya ha dado algunas respuestas China con esta gran muralla verde que estaba construyendo en zonas desérticas, y contaminación del suelo, agua y atmósfera. En este sentido, una de las nuevas reformas en China, el próximo paquete de reformas incluye reducción de emisiones de sulfuros, cerrar, por ejemplo, fábricas donde se utiliza mucho carbón, hacer una pequeña transición a energías más limpias, ¿no? Los que han estado recientemente en Beijing saben de primera mano el nivel de contaminación que hay. Y finalmente, sí me gustaría mencionar que en esta época de globalización y de nuevas reformas en China existe una serie de políticas en este país dirigidas a controlar que las inversiones de chinos no lleguen a afectar puntos nodales de la economía de ese país, y para esto se ha creado el sistema de revisión de nacional en China. Su nombre es medio fancy, pero básicamente se refiere a un nuevo procedimiento publicado por el Consejo de Estado del país para la adquisición de empresas chinas por parte de inversores extranjeros. Es el resultado de varias leyes, implementar leyes antimonopolio en China. Esto empezó en el año 2011. ¿En qué consiste? En bloquear, impedir compras de empresas chinas cuando estas adquisiciones puedan afectar la seguridad nacional, la estabilidad económica, el orden social o cualquier otro tipo de capacidad de investigación y desarrollo relacionado con la tecnología. Ellos lo dicen, ellos señalan que son tecnologías claves, porque el aspecto es muy grande, ¿no? Es muy discrecional. China no es el único país que ha implementado esto. Estados Unidos, desde hace mucho tiempo, el procedimiento del Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos también bloquea, el Departamento de Comercio bloquea cualquier tipo de adquisición que pueda representar una amenaza de seguridad nacional. Entonces no es tampoco exclusivo de China. Cualquier transacción mediante la cual un extranjero adquiera un control de una empresa china o sus activos puede ser bloqueada si compra acciones más del 50%, entre otros. Aquí ustedes pueden leer cuáles son las características de este tipo de decisiones. Los sectores sujetos a esta supervisión no es solo defensa, no solo es la actividad de defensa, sino también agricultura, energía, transporte, tecnología, manufactura, etcétera, etcétera. No es claro hasta dónde
Control quiere decir más del 50% en manos de un extranjero, pues, pero puede ser menos si llega a tener derecho de voto para tomar decisiones en esta empresa, que sea China, ¿no? Estas medidas empezaron en el 2011 y actualmente, bueno, en el 2012 ya el sistema fue aprobado por el gobierno. Aquí tenemos una lista gigantesca de todas las empresas que están sujetas a esta revisión de seguridad. Y finalmente, para todos ustedes, esta es la última diapositiva que les voy a mostrar, para todos ustedes que siguen de cerca este proceso de esta nueva etapa de reformas en China, reformas financieras sobre todo, ustedes sabrán que se ha implementado una zona piloto de libre comercio en Shanghái. ¿Sí? Esto es paulatino. Si funciona bien en Shanghái, se podrá ir expandiendo hacia otras ciudades. Desafortunadamente en los últimos meses han pasado más de 100 días y alrededor de 30 empresas nada más extranjeras se han registrado en esta zona piloto de libre comercio. Entonces hay cierto escepticismo en relación a esta zona. Lo importante aquí, para efectos de seguridad nacional, es que el gobierno ha emitido una llamada lista negra de la zona de libre comercio de Shanghái. Esa fue promulgada el año pasado, mediante la cual se establecen medidas administrativas para proyectos de inversión extranjera. En cualquiera de estas compañías, en cualquiera de estos sectores, las empresas extranjeras pueden ver bloqueadas sus actividades. O sea, pueden ver impedida su participación en la zona de libre comercio. Esto tiene una relación directa con la seguridad nacional. Es decir, China se está abriendo ahorita cada vez más a la economía internacional, está internacionalizando el renminbi, está abriendo más zonas de libre comercio, está implementando reformas importantes al sector bancario, al sector financiero, pero existen amenazas a la seguridad económica y financiera. Y por esto se están promulgando este tipo de medidas actualmente. Quisiera dejar hasta aquí esta presentación y si tienen alguna duda, algún comentario, adelante. Entonces acá una, acá otra y espérense, hacemos una salida ronda. Entonces, si te parece, atendemos un grupo de intervenciones y respuesta. Entonces, hicimos en casa, acá, adelante. Bueno, en primer lugar, yo soy maestra de comercio exterior. Me gustaría mucho aquí en la facultad de 19 años. Me gustaría mucho que me contestara cuál es la situación de la seguridad alimentaria en China y cómo se vio beneficiar a China con la elección de Hong Kong. Esas serían mis dos dudas. Gracias. Doctor Granados, yo quisiera preguntarle acerca de... soy la maestra Martina Ramos de Ciencias Políticas y también me especializo en temas de seguridad. Entonces, mi pregunta es acerca de si nos puede hacer algún comentario breve sobre la seguridad energética de China en cuanto a que ellos manejan muy discretamente las cifras de producción. Ellos son eminentemente consumidores de petróleo, pero también producen y tienen un gran número de refinerías, pero en todos los datos estadísticos aparecen diferentes cifras. Sé que en China se permite la inversión en la refinería, la inversión privada en refinerías, entonces no sé si se deba a eso o si se maneja como algo estratégico.
Y lo otro es sobre la superioridad militar, de Estados Unidos y la competencia sobre producción armamentista y de aviones y de todo el equipo militar. Creo que sí los están alcanzando y es un temor que existe con respecto a que China está abasteciendo de armamento y aviones a Arabia Saudita y Arabia Saudita le está proporcionando cantidades considerables de petróleo. Bueno, yo soy Eduardo Bello, actualmente en la Facultad de Derecho, pero compañero y amigo de Ulises en la maestría en Colegio de México. Ulises, hiciste de paso referencia a los organismos internacionales y hablaste de los derechos humanos en la ONU. ¿Nos puedes decir un poco más del papel de China en esos organismos internacionales relacionados con la seguridad, que es el tema de hoy? Y mi segunda pregunta es, ¿las políticas de población de China no inciden también en la seguridad interna, en la visión hacia el exterior? Creo que fue un punto que faltó mencionar y me parece relevante, ¿no? Porque hasta apenas hace poco, por informaciones periodísticas, sabíamos que las parejas chinas solo podían tener un hijo y parece que ya cambió a dos, ¿verdad? Ahora pueden tener dos. Entonces, pues eso, que nos lo aclares. Gracias. Lo quiero felicitar por el club de voz. Yo soy un viejo investigador de hay dos cosas que pero por ejemplo, hay un par de disputas con la India en Xinjiang, en la región de Aksai, de China, también en el Tíbet de la provincia de Amhara Pradesh, control el sur de Tíbet. Y si, bueno, todo casi me interesaría, pero también en esta charter de 2008, igual he leído, no sé si igual bien que fue cuando yo vi en China en el 78, el calor de esta modernización que ahora está en China y está en Estados Unidos como indicado, también lo firmó, porque lo de nuevo es interesante en cuanto a la repercusión o lo que se ve. O sea, si todavía es uno de los personajes que tenían mucho miedo porque realmente tuvo mucha influencia en lo que pasó en 78 y un poco quizás fue por su juventud, pero sí hubo influencia de China en Latinoamérica. Vemos de Patria Roja, vemos de Hierro Luminoso, aquí hubo una serie de discursos de es interesante, es un pequeño lapso, Sí, bueno, muchas gracias. En relación con la seguridad alimentaria en China y el beneficio de la nación, el regreso de la soberanía de Hong Kong, del Reino Unido a China, bueno, hay políticas dirigidas a garantizar la seguridad alimentaria. Esto es obvio, ¿no? Probablemente creo que lo más relevante es la decisión que se ha tomado de buscar mercados, de buscar nichos de mercados donde extraer recursos naturales y alimentos en este sentido, y tanto de Latinoamérica como de África. En relación particularmente con lo de Hong Kong, mira, te puedo comentar lo del aspecto financiero. Actualmente el gobierno está tratando de internacionalizar aún más la moneda de China, el renminbi. Hasta ahora, gran parte de las transacciones internacionales en renminbi se llevan a cabo en Hong Kong. Entonces, uno de los beneficios del regreso de Hong Kong a China es básicamente pues, tener junto con Shanghai una plataforma de expansión financiera.
Hong Kong es parte crucial de este proceso, de este futuro proceso de institucionalización de la divisa y de las reformas del sistema financiero. No sé si respondí bien a tu pregunta. En relación con la seguridad energética de China, alguien me comentó esto. Sí, sobre la producción. Sí, China realmente ya tiene varios años de ser consumidor de petróleo. China ha intentado en los últimos años continuar proyectando a sus empresas paraestatales petroleras en todo el mundo. Está buscando, por ejemplo, aquí en América Latina, está buscando nichos donde hacer negocios importantes. La compañía petrolera de Ultramar tiene importantes negocios en Venezuela, en distintas zonas de los litorales, en el norte, en la zona norte del sur de China también, hay mucho trabajo de integración petrolera. Hay un programa muy importante, se están acabando las reservas en los yacimientos en el desierto del norte de China. China necesita buscar diversificar sus fuentes de energía. Esto por un lado. Por el otro lado, parece ser que ya China no está compitiendo, no competirá en un futuro cercano con Estados Unidos por contratos petroleros, porque no sé si ustedes saben que Estados Unidos está empezando a hacer una transición tecnológica de sus fuentes energéticas. Se supone que Estados Unidos dentro de varias décadas podrá ser autosuficiente respecto energético, petróleo y gas, por sus nuevas tecnologías, y China está tratando de aprovechar estos mercados que ya, estos sitios de exploración que Estados Unidos probablemente ya no va a buscar en un futuro. China es un país ávido de petróleo, no tengo aquí las cifras, pero cada día son millones de barriles de petróleo los que necesita para mover su plata productiva. En relación con la superioridad militar de Estados Unidos y de la producción de aviones, entre otras cosas, mira, todos ustedes saben que recientemente ha habido un escándalo con Edward Snowden, la Agencia Nacional de Seguridad. Parece ser que está y seguirá espiando a distintos gobiernos. Hubo un escándalo muy importante en 1993-94 cuando la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos ayudó al gobierno de los Estados Unidos con información para poder decidir, con el Departamento de Defensa decidió con quién hacía negocios en la industria aeronáutica, si con Boeing o con la industria aeroespacial europea. El gobierno de China sabe perfectamente que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos están haciendo trabajo de espionaje en China, ¿no? Y que los secretos industriales los están tratando de robar para su propio beneficio. En el aspecto militar esto es relevante porque Estados Unidos, al contrario, acusa a China de haber robado la tecnología para la creación de sus nuevos aviones F-35. A primera vista podría parecer que China está alcanzando a Estados Unidos en tecnología militar, pero a mí me parece que no es este el caso. Pongamos otro ejemplo, en el caso del portaaviones, el nuevo portaaviones que acaba de salir, el Leonin. Este portaaviones fue un portaaviones ucraniano y de Varia, que estuvo mucho tiempo, lo querían Hong Kong, de hecho lo querían convertir en un casino flotante. Y después, pues a algún general se le ocurrió la gran idea de por qué no copiamos los planos y lo reparamos y lo hacemos. Porque copiar y robar información, sobre todo en aspectos militares, no llevan a largo plazo a emparejarse en una carrera de tecnología militar. Es creando su propia tecnología. Entonces yo creo que probablemente podemos ver ahorita aviones de quinta generación chinos que pudieran parecer que se podrían comparar con los aviones de quinta generación de los Estados Unidos,
Pero, digo, además, independientemente de que expertos militares de los Estados Unidos dicen que no funciona como deberían funcionar, el hecho de adquirir tecnología sin crearla ellos mismos, a la larga va a ser contraproducente. Entonces yo no creo que esté en esencia alcanzando a China y a los Estados Unidos en tecnología. Y bueno, obviamente los contratos de aviones chinos a Saudi Arabia, cambio de petróleo, pues bueno, es parte del negocio de armas que tiene China, no nos debe sorprender. En el caso de derechos humanos, el papel de China en estos organismos internacionales, China siempre ha intentado, por lo menos, presentar una imagen de que respeta los derechos humanos en su país. Ha publicado libros blancos, white papers sobre derechos humanos, con cierta regularidad, y por el otro lado ha publicado libros blancos de crítica a violaciones de los derechos humanos en Estados Unidos, en algunos lugares en Europa, ¿no? Entonces, esto es importante, es parte de la estrategia de diplomacia activa, ¿no? Lo más obvio que podemos esperar de China es de que los foros internacionales, ya sea en el Consejo de Seguridad, ya sea en el Consejo de los Derechos Humanos, China pues diga lo que entiende, ¿no? Que protege los derechos humanos, y que se hace encarcelamientos porque son criminales y porque tienen que pagar una pena, ¿no? Que no son presos de conciencia. En relación con la política de seguridad de población, alguien comentó esto, ¿no? La política de un solo hijo. Sí, claro, la política de un solo hijo lleva un largo camino, ¿no? Y de hecho, el inicio de la política de un solo hijo inició en la época de Mao, no en Deng Xiaoping, inició desde antes. Sin embargo, ahora con el nuevo proceso de reformas es necesario que haya ciertas excepciones, debe haber ciertas excepciones, debe relajarse esta política, y lo ha hecho. El Partido Comunista y la dirigencia del Estado chino ha reconocido esto. Entonces, por ejemplo, siempre ha habido excepciones. No sé, cuando muere el hijo único por alguna enfermedad, cuando son miembros de alguna etnia minoritaria, etcétera, etcétera, ¿no? Las primeras reformas al sistema de política de un solo hijo van a ser implementadas ya en sectores urbanos. Y este es un proceso paulatino, pero ya está ocurriendo. Esto es una cuestión de seguridad si nosotros lo percibimos como que China necesita mano de obra de aquí al año 2050, porque con la campana poblacional se va a estabilizar con el 2050 y después va a bajar. Entonces, una de las críticas que se le hace a China dentro del grupo de los BRICS es de que China y Rusia serán los países que más o menos como en ese año empezarán a tener un déficit de mano de obra. No entendí muy bien si esto era una pregunta o un comentario en relación con el diferendo territorial que tiene China con la India, con el PIB. Para mí, antes la India fue algo que no dice ahora. Estados Unidos, lógicamente eso va a repercutir en eso. Sí, claro. Sí. El año pasado se había llegado a un acuerdo en una de estas zonas que usted menciona, en la frontera de la parte india, en la parte sur de Tíbet, de la parte india de la reclamación. Hay un templo ahí, no tengo el nombre ahorita, es un templo budista muy importante, y el gobierno chino había tratado de pasar por alto esa zona dentro de sus reclamaciones territoriales, y sin embargo, como parte de las tensiones recientes que ha habido entre la India y China en cuestiones de, por ejemplo, recientemente India ha mandado portaaviones en la zona marítima del Océano Índico, ¿no? Esto es una amenaza, por lo menos percibida así por la liberación. Se supone que la línea de facto, la línea entre la India y China, se respeta entre los dos países. De hecho, hay un acuerdo no escrito de respetar la situación tal como está. Y sin embargo, las tensiones recientes en los últimos 2 años han
detonado de alguna forma la entrada de algunas tropas alrededor de este templo. Sí, ciertamente, la crisis política que hay entre la India y China puede afectar, o podría, a lo mejor no, podría detonar un conflicto regional en esta zona, ¿no? Ha habido 3 grandes guerras desde la independencia de la India. Todo el mundo critica eso, pero no sabe ni la historia del Tíbet, ni lo que sea, tuvo un vacío de poder en 1912, en 1950, en que ya Tíbet hace siglos. Qué bueno, el gobierno chino, el poder es en la punta de su Tíbet, ya no pide el desmembramiento que pasó en Australia, en la Unión Soviética. Es importante y ver que todo lo que le afecta alrededor, pues está. Aquí no son más sabios, están dejando que el tigre salga de su guarida para no involucrarse. Pero sí les. Bueno, ciertamente el caso del Tíbet es un tema muy, puede crear mucha controversia. Hay que rascarle mucho la historia del Tíbet, O sea, no es nada más 1950 cuando llegan las tropas, O sea, Tíbet durante mucho tiempo sirvió como buffer zone entre el Imperio Británico y el Imperio Qing. De alguna forma se jugó este juego de lealtades hacia los dos. En algún momento, cuando vino el acuerdo entre el Reino Unido y las autoridades del Tíbet, China denunció esto, no firmó este tratado a principios del siglo. La historia es muy antigua, no es tan sencillo hablar sobre si el Tíbet realmente es independiente de independiente, ¿no? Y esto entra también para el caso de Taiwán, En el caso sobre la identidad propia de Taiwán, también se han escrito muchos libros, Pero sí, ciertamente, la inestabilidad en las zonas fronterizas afecta directamente a la seguridad. No sé si respondí bien a las preguntas. Hacemos una rebaja. A ver, 1, 2, 3, 4. Ahí vamos. Con respecto a la El tema micrófono. marítimo, pues no necesita. Por favor, usted nos está grabando. David Vázquez, Instituto de Ciencias Físicas y Cuernavaca. Es con respecto al problema que existe entre China y varios de sus vecinos por las islas. Shinjuku, Diaoku, se llaman, y después, bueno, más recientemente, todo el problema que tienen con la parte del mar de China, con, no sé, Filipinas, Vietnam, Brunei, Malasia. Cuando yo veo el mapa y me doy cuenta, se me hace como una gandalla, en el sentido de que por una parte existe el principio de las 200 millas marítimas para todos los países que acabo de mencionar, y por otro lado China pretende demandar todo influencia sobre ese, o sea, sobre esas, un montón de islas. O sea, ¿con qué argumentos China defiende esa posición por una parte y por otra? ¿Cuál es la posición de la comunidad internacional? A ver. Gracias, Juan Rocha de Bancomex. Me parece, es mi percepción, que en la época de la Unión Soviética la relación entre China y la Unión Soviética era bastante tirante. Imagino que esta relación se suavizó con la desaparición de la URSS. ¿Cuál es la percepción que existe hoy con los problemas que está generando Ucrania? ¿Cuál es tu visión de cómo puede evolucionar la posición china ante estos acontecimientos? Y después quisiera rescatar un poco el tema de los recursos naturales en China. China recientemente se ha convertido en un inversor muy fuerte hacia el exterior. La percepción es que esta inversión mayoritariamente se ha dirigido a explotar recursos naturales. Y en América Latina es prácticamente así. ¿Esto es deliberado? ¿Hasta qué punto hay un componente que está planeado? Yo creo que es así. ¿Y hasta qué punto es
simplemente interés de las empresas chinas que están saliendo en parte, ¿no? Bueno, yo soy estudiante de economía y tengo una pregunta importante. ¿Cómo afecta el proceso de articulación entre universidades, empresas y gobiernos para el crecimiento de China en la actualidad? Entre universidades, ¿qué más? Empresas y gobiernos. Hola, buenos días. Mi nombre es soy estudiante de Relaciones Internacionales de Panamá y mi pregunta es ¿cómo afectaría a la seguridad nacional el nuevo posicionamiento que está tomando China frente al problema en Ucrania y la nueva reconfiguración que puede haber de poder entre Rusia y China? Gracias por esto. Bueno, muchas gracias por estas preguntas. Las dos primeras son preguntas que han sido tema de muchos escritos. En particular, el caso de las islas del Mar del Sur de China, ustedes las pueden ver aquí, el espacio territorial. ¿Cuáles son los argumentos de China? Okay. Yo te podría mencionar que en 1900, estos son los argumentos básicos, ¿no? Primero, que las islas, estoy hablando del territorio nada más, han sido parte inherente del territorio desde la dinastía Han, hace muchísimo tiempo. Desde la dinastía Ming, el eunuco Zheng He, a través de sus 7 misiones, pasó por estas áreas y reafirmó la autoridad del gobierno. ¿Quién sabe si esto pueda respaldarse por evidencia? ¿Okay? Tercero, y esto aquí se evidencia, en 1907 hubo un circuito, hubo una misión militar, un almirante llegó a estas islas, a las islas Paracel que están arriba, y plantó la bandera. En 1935 el gobierno de China, como práctica de Estado, emitió una lista de todas las islas como parte inherente a China. Esto es algo unilateral. 1947, después de la rendición de Japón, llegó con tropas a las Paracels y a las Estradas. Y básicamente estos son sus argumentos, son argumentos históricos. ¿Okay? Ahora, es importante señalar que, y esto lo señalan Estados Unidos y otros países, el derecho internacional público y en especial el derecho marítimo internacional, tiene que confirmar 3, la Conferencia del Derecho Marítimo, la tercera, establece solamente 12 millas de mar territorial, otras 12 más para allá, hasta 24 de zona contigua y hasta 200 de zona económica exclusiva. Entonces, según el derecho internacional público y CONFEMAR, no existe base por parte de China, no existe base jurídica para que puedan reclamar eso. Sin embargo, el derecho internacional es solamente uno de los elementos que puede invocarse en esto, ¿no? Vietnam y China han reclamado esto por cuestiones históricas. Ahora, esto se relaciona a las islas. En relación al espacio marítimo, en relación a todo el espacio marítimo, en 1935 y después de 1947 se publicaron unos mapas mostrando 9 líneas entrecortadas. Básicamente es todo el territorio. Habrá quienes digan esto es una gandalla. Sí, bueno, hay una opinión generalizada fuera de China de esto. Sin embargo, no ha quedado claro en términos de derecho internacional qué es lo que significan esas líneas. ¿Okay? Los juristas chinos han dicho que esto, desde el punto de vista estricto del derecho internacional, significa que esa es una zona, es una delimitación solamente ilustrativa para mostrar cuál ha sido la zona de actividades tradicionales de pescadores y de ciudadanos chinos. Nada más. El gobierno chino hasta ahorita, y digo, el Instituto de Estudios del Mar del Sur de China en Hainan está preparando una posición oficial sobre esto. Entonces, todavía no se sabe. Sobre Guerra Fría, pues Guerra Fría, la posición de Ucrania, la posición de China en relación a los eventos de Ucrania y de Crimea, ¿verdad?
Bueno, aquí es importante señalar que el problema de la península de Crimea está más orientado hacia la región europea y mediterránea que hacia la región Pacífica. Entonces, en ese sentido, no creo que ni a Japón ni a China les pueda repercutir directamente esa crisis que hay en relación con el caso de Crimea. Creo que lo importante aquí es que China va a seguirá, si este asunto se remite al Consejo de Seguridad, que yo creo, seguirá siempre oponiéndose a aquellas acciones contra Rusia, ¿no? Rusia no necesita de China, obviamente, para esto. Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad, ¿no? Yo lo que sí creo es que hay quienes dicen que se puede estar acercando una nueva guerra fría entre Rusia y los Estados Unidos. Yo no creo. Aquí también la historia es un laboratorio que tenemos que explorar. Crimea, Ucrania realmente, fue en 1953 cuando realmente se separaron de alguna forma de la Unión Soviética. Étnicamente, la mayoría en Crimea son rusos. Yo no estoy justificando de ninguna manera las decisiones que ha tomado Vladimir Putin, pero es importante, por lo menos, ¿no? Ahí está el político, ahí está la base de Sebastopol, ¿no? Es una de las entradas en la zona mediterránea. Es una zona muy importante para ellos. Crimea es tanto o más importante para Rusia como Abjasia del Sur y Osetia del Sur y Abjasia, ¿no? Entonces, yo en ese sentido no creo que ni mejore ni haya ningún tipo de evaluación de la política china frente a Rusia. Yo creo que se va a abstener de cualquier tipo de crítica. En relación a los recursos naturales, aquí hay que hacer una diferencia muy grande entre lo que es inversión china en el exterior y comercio exterior. En el caso de México, por ejemplo, el comercio bilateral es de 62, 63 mil millones de dólares, de los cuales nosotros exportamos como la 9ª parte y recibimos todo, ¿no? Es un comercio muy desigual, ¿no? Si uno checa las cifras de qué es lo que nosotros le vendemos a China, es básicamente minerales. Me imagino que Michoacán de la mayoría, ¿no? Lo que pasa es que China, por lo menos en el caso de México, se ha caracterizado por invertir muy poco. Entonces, si hay comercio y tratan de comprar recursos naturales, pero invierten muy poco. Este es uno de los grandes temas de la relación entre México y China, ¿no? No hay inversiones. El gobierno mexicano está pidiendo más inversiones por parte de China, ¿no? Yo creo que la búsqueda de recursos naturales no solo en México, sino también en Perú, en Brasil, en otros países de América Latina y ciertamente de África, está dirigida a llegarse los recursos necesarios para su proceso productivo. Ahora, esto va a cambiar, esto va a cambiar en poco tiempo. La economía, el modelo de producción económica en China está cambiando. Ya están dejando de ser el país que produce barato en China, el consumo interno va a empezar a publicarse. Va a haber un cambio, pero todavía hasta ahorita están buscando básicamente materia prima. Es intencional, totalmente intencional. La relación sobre lo que me comentabas del proceso entre universidades, empresas y gobierno, no sé, tengo el despacho de decir no sé, cuando no sé, prefiero decir que no sé. Y bueno, el problema de Ucrania, pues creo que lo mencioné ahorita, ¿no? No hay ningún comentario oficial, simplemente que haya criticado a la gente, ¿no? La relación después de la Guerra Fría ha mejorado bastante, muchísimo. Después de 1989 y 90, China incluso cedió parte del territorio a exrepúblicas soviéticas. Se las compró la Unión Soviética, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, incluso donde había diferentes territoriales, cedió un poquito de territorio, ¿no? Con Rusia, por ejemplo, en la zona
oriental y occidental de su frontera, alrededor de Mongolia, también resolvió todos sus problemas territoriales con Rusia. No se espera un cambio de esta política. Ahora Sí, claro. les pido muy acotados, muy acotados para que 1, 2, 3. Soy Juan de Crim, consejero comercial y económico en China, exalumno de aquí y del Colmex. Coincido contigo respecto a la fuerza o debilidad del ejército chino respecto al americano, pero sí es muy importante que desde hace más de 20 años el presupuesto militar de China aumenta a un ritmo de 20% anual. Entonces eso siempre les preocupa, les alarma, les molesta a los americanos. Por otro lado, política de población creo que es el principal dolor de cabeza de China y de Japón, porque sus poblaciones se envejecen aceleradísimamente. La de Japón ya está. ¿Y de Taiwán y de Corea del Sur? Sí. Y bueno, mi comentario iba a una amenaza de China hacia el mundo, que no se mencionó aparte de la de población, que es sus reservas financieras. Sí no podrá competir con el ejército americano cuerpo a cuerpo, pero en reservas sí tiene bastante poder, bastante palanca para negociar con Estados Unidos. Buenos días, mi nombre es Martín Picos, del Colegio de México, del CEA. Mi pregunta va enfocada hacia la creación de ahora de la Comisión Nacional de Seguridad del 2013. Si dentro de los objetivos usted mencionaba, está también el de proteger no solo el territorio interno y algunas, lo de las islas y esto, sino también los intereses económicos que China tiene en África y en Latinoamérica. Y si esto afecta, o puede afectar las políticas de la seguridad nacional, y esto si tiene alguna relación con la nueva creación de los ministerios o del ministro del militar, de la nueva creación de las empresas militares chinas, si hay alguna relación con esto. Gracias. Si quieres te la respondes a dos brevemente y nos seguimos con Sería la última. ok, adelante. Buenos días, mi nombre es Andrea, soy de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Mi duda va encaminada a la importancia de la seguridad energética dentro de la seguridad nacional de China. También es como de tipo bibliográfica. ¿En qué documentos puedo encontrar todos estos puntos principales que considera chinos en la perspectiva desde el gobierno chino, que son para ellos la seguridad nacional? Porque hay mucho material sobre especialistas que hablan de lo que para China es importante. Pero ¿dónde puedo conseguir material de primera mano? Ahora este material está en chino, lo puedo encontrar en otros idiomas como inglés, francés, etc. Sí, tienes mucha razón cuando hablas sobre el aumento del presupuesto militar. Digo, probablemente no hay cifras, no hay un consenso sobre estas cifras, ¿no? El gobierno chino estipula de 10 al 13% anual, más o menos, en el crecimiento, ¿no? Hay algunos rubros que no considera dentro de este aumento anual al presupuesto, pero no sé, yo no pienso que no inclusive con esta cantidad muy grande de dinero invertida en ciencia y tecnología militar, yo no creo realmente que China pueda en algún momento emparejar la tecnología bélica de los Estados Unidos. Es casi imposible, ¿no? Estados Unidos lo sabe perfectamente y siempre ha intentado mantener esta simetría, ¿no?
no sé, mientras que Estados Unidos, mientras que China está buscando mejorar sus submarinos y sus aviones y sus barcos de superficie, Estados Unidos ya está con una nueva clase de portaaviones, la siguiente generación que ni siquiera se conoce en la prensa, ¿no? Cuando hablabas sobre las reservas, me imagino que te referías a las reservas de Estados Unidos que tienen ellos en el poder, ¿no? Claro, sí, la cantidad de, sí, o sea, no reservas propias, nosotros, ellos poseen estas reservas, pero sí, sí es un arma importante de negociación. Yo no creo que se den un tiro en el pie tratando de utilizar estas reservas que tienen de bonos de Estados Unidos para hacer algún tipo de chantaje a nivel internacional, no lo creo, ¿no? Pero sí es un elemento importante, por lo menos para entrar en negociaciones, y esto lo sabe la administración del presidente Obama, ¿no? Sobre el comentario de la Comisión Nacional de Seguridad Nacional, claro, los objetivos son muy claros. Probablemente en algunas fuentes no se mencionan todos, no se mencionan todos los objetivos, pero sí ciertamente es proteger el territorio, proteger las islas, fortalecer la modernización del ejército, pero también hay proteger los intereses económicos de China, en Asia, en África, en América Latina también, proteger las vías de comunicación marítimas. Hace un par de días zarpó en el Golfo de Aden una misión china para proteger actividades de barcos contra piratería en esta zona, ¿no? En el Cuerno de África. Esto es parte también de la estrategia de esta nueva Comisión de Seguridad Nacional. Los intereses económicos, sobre todo los intereses financieros, parecen estar dentro de las prioridades. Es importante mencionar que la Comisión emergió del Partido Comunista Chino en noviembre el año pasado, y fue hasta 2 meses después, hasta enero, cuando Xi Jinping y luego Li Keqiang tomaron el control de las riendas del presidente de la Asamblea Popular Nacional, pero todavía queda por ver cómo se va a estructurar esto como una comisión eminentemente del Estado, no del Partido Comunista, sino del Estado. Entonces habrá que esperar en los próximos meses qué información sale, ¿no? En relación a seguridad, la importancia de la seguridad energética en la seguridad nacional, el aspecto de las fuentes es algo delicado, porque no hay mucha transparencia, obviamente, pero no hay muchas fuentes publicadas. O sea, tú puedes entrar a los portales de los distintos ministerios y puedes encontrar información oficial. Yo sí sería de la idea de que si no tienes acceso directo a hacer trabajo de campo allá, puedes acceder a documentos importantes sobre seguridad nacional de China en CSIS, en Washington. El sitio de CSIS es muy interesante, tiene muchos documentos muy bien analizados, hay varios grupos especiales. Por ejemplo, hay un documento muy relevante sobre seguridad nuclear entre los Estados Unidos y China, y de seguridad nacional en general. Los trabajos académicos occidentales, sobre todo de Estados Unidos, parecen ser los más indicados hasta ahorita, ¿no? Por el acceso a la información, no es tan fácil, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Ulises Granada.